Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les invito a que abramos la Biblia en Lucas capítulo 9, versículos 49 y 50. Ya desde el comienzo de la iglesia primitiva empezó a haber ciertas facciones, cierto espíritu divisorio, ciertos partidismos. Eso lo vemos muy bien en la carta de los Corintios, donde vemos que algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y nunca faltaba el más espiritual que decía que no seguía hombres, sino que seguía solo a Cristo. Y este espíritu divisorio y partidista fue algo que de alguna manera se fue propagando siempre a lo largo de la historia de la Iglesia, pero que dependiendo de la época cobró mayor o menor envergadura. Y en la época de la Reforma no fue la excepción. Cuando hablamos de la época de la Reforma nos remontamos al siglo XVI, y los dos grandes reformadores, por lo menos de primera generación, uno era Martín Lutero y otro era Zwinglio, uno era alemán y otro de Suiza, vemos que aunque tenían muchas cosas en común, ambos habían llegado a convicciones bíblicas por el estudio particular y concienzudo de las Escrituras. Ambos habían empezado a predicar y enseñar los libros de la Biblia desde el púlpito. Ambos habían llegado a la doctrina de la justificación por la sola fe, cada uno por su lado. Ambos amaban la música, eran poetas. Ambos se opusieron a la misa, a las veneraciones, a las indulgencias, etc. Pero sin embargo, estaban, cada movimiento, los que seguían a Lutero, los que seguían a Zwinglio, estaban divididos. Y especialmente había un punto doctrinal que los separaba. Era cómo se entendía la presencia de la persona de Jesús en los símbolos. Felipe I, uno de los príncipes de Alemania, sabiendo esto y buscando lograr una especie de acuerdo para que ambos movimientos se unieran y hacer un solo frente al gran enemigo que era Roma, los convoca a una especie de reunión, debate. Cuenta la historia que ahí debatieron en el coloquio de Marburgo en el año 1529 16 puntos doctrinales, y de los 16 puntos, 15 estuvieron de acuerdo, pero justamente en uno, el que ya les dije, en relación a la cena del Señor, no pudieron ponerse de acuerdo. Cuando termina el debate, pasaron unos cuantos días, Zwinglio extiende la mano a Lutero y le dice las siguientes palabras: confesemos nuestra unión en todo lo que estamos de acuerdo, y en cuanto al resto de cosas, recordemos que somos hermanos. Nunca habrá paz en las iglesias si no podemos permitir las diferencias en los puntos secundarios. Un espíritu irénico, pacificador, ejemplar, diría yo. Pero ¿qué le responde Lutero? Tu espíritu es diferente al nuestro, y no le estrechó la mano. En otras palabras está diciendo, no te considero hermano. Y esta historia verídica y esta actitud también quizás de Lutero nos ilustra muy bien el peligro que aún tenemos hoy como iglesia de caer en una especie de sectarismo, o de creernos dueños de la verdad, o de creernos que nosotros mismos somos inerrantes e inspirados. Como me diría un autor, todo intérprete bíblico es más o menos iluminado, más o menos sujeto a errores. Pero muchas veces corremos el riesgo de creernos los dueños de la verdad y levantamos barreras donde no deberíamos levantarnos. Y hermano, no quiero que me malinterpretes. No estoy diciendo que la doctrina no sea importante. No estoy diciendo que la verdad no sea importante. No estoy diciendo que uno no deba defender sus convicciones. No estoy diciendo que debamos sacrificar la verdad en el altar de la unidad. No estoy haciendo una apología al ecumenismo. Pero sí quiero enfatizar que la unidad por la cual Cristo oró de su iglesia y que el Espíritu Santo logró al introducirnos en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, no siempre se va a manifestar o se va a exteriorizar necesariamente en que todos pensemos lo mismo en cuanto a todos los temas de las Escrituras. Debemos permitirnos tener ciertas diferencias. Hay cuestiones, por supuesto, que llamamos doctrinas que no son cardinales, que son secundarias. A modo de ejemplo, mi querido hermano, uno no va a ser más o menos hermano porque uno crea en un milenio literal y otros no. Uno no va a ser más o menos hermanos porque sostengan que la iglesia pasará por la tribulación y otros digan que no. O porque algunos sostengan que hay que bautizar infantes y otros que no.
o porque algunos sostengan que la salmodia, que hay que cantar salmodia exclusiva y otros que no, o porque algunos sostengan que hay ciertos dones han cesado y otros que no. Por supuesto que va a marcar diferencias, quizás hasta no podamos congregarnos juntos, servir juntos, pero tenemos que tener presente que seguimos estando del lado de Cristo. Y este espíritu partidista y divisorio lo vemos muy bien en nuestro texto. Y lo que yo quiero que veamos rápidamente, y nuestro mensaje va a tener solamente 2 puntos, es que veamos qué hace a la esencia del discípulo y qué es accesorio al discípulo. Por eso el sermón de esta noche se llama la marca esencial del discípulo de Cristo. Acompáñenme en nuestra lectura, Lucas capítulo 9, versículos 49 y 50. Entonces, respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no andaba con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros es por nosotros. O en otras palabras, el que no está en contra nuestro está a nuestro favor. Ahora, lo primero que yo quiero observar, ¿cuál fue la reacción de Juan? Y este es nuestro primer punto, que tiene que ver, yo le he puesto lo accesorio de un discípulo, es decir, aquello que puede estar o puede no estar, no hace a la médula, al núcleo, a la esencia del discípulo. Fíjate que uno se pregunta, ¿qué le llevó a Juan a contarle esta historia a Jesús? Claramente lo que Jesús enseñó en unos versículos anteriores. Presta atención desde el versículo 46. Ellos estaban discutiendo quién de ellos sería mayor en el reino, pero el versículo 47, vamos al grano, dice, Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, presta atención, cualquiera que reciba este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me reciba a mí, recibe el que me envió. Hay dos palabritas claves acá. Cualquiera y en mi nombre. Y Juan oyó esto. Porque Jesús le está diciendo, cualquier persona. No un apóstol, no un enviado formalmente por mí, no uno dentro de los 12, dentro ni siquiera de los 70, cualquiera. Cualquier obra, en este caso recibir a un niño. Juan lo que se le viene a la mente era que uno estaba echando fuera demonios. En el pasaje paralelo Marcos nos habla de aún dar un vaso de agua. Pero cualquier persona, haga lo que haga, pero lo haga en el nombre de Cristo. Ese está recibiendo a Cristo y por lo tanto el Padre. Ese es un discípulo de Jesús. Entonces Juan oye esto y dice, Señor, nosotros vimos uno que estaba haciendo una obra en tu nombre, pero nosotros se lo prohibimos. Y la razón que le da Juan, no digo para excusarse, digo, lo que ellos pensaron, era porque no estaba junto a nosotros, no era parte de los 12. Podemos ver este espíritu partidista y hasta sectario que hubo en ellos. Y queridos hermanos, y aquí viene bien hacer algunas aplicaciones. El pueblo de Dios, mi querido hermano, los seguidores de Jesús, es mucho más amplio que tu propia denominación, lo siento. El pueblo de Dios es mucho más amplio que tu iglesia local o que la línea teológica a la cual sigas. Mi querido hermano, no levantemos divisiones donde no las hay. Efesios nos habla de una reconciliación vertical, pero también horizontal. En la época de la iglesia primitiva había mucha división, judíos, gentiles, samaritanos. Pero el Evangelio los juntó a los tres. En segundo lugar, mi querido hermano, estamos llamados nosotros como iglesia y como discípulos de Cristo a promover la obra de Dios a través de sus hijos. Estamos llamados a obrar justamente para que el Padre mande más obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Estamos llamados también a guardar la unidad del Espíritu, lograda por el Espíritu en el vínculo de la paz. Pero muchas veces, mi querido, nuestro espíritu divisorio, nuestro orgullo, nuestra bandera teológica o denominacional pesa más o es más importante que la bandera de Cristo. Y paradójicamente nos encontramos, en vez de promoviendo la obra de Dios, frenando la obra de Dios, como hicieron o intentaron hacer los discípulos. Ellos le prohibieron o le intentaron prohibir la obra de Dios que esa persona estaba haciendo a un lugar y a personas que ellos no estaban llegando. Sin darse cuenta, aunque tuvieron las mejores intenciones, estaban equivocados y estaban frenando el obrar de Dios.
Diría Pablo, tienen celo de Dios, hablando de los judíos, pero no conforme al conocimiento. Y muchas veces nosotros también tenemos un sincero celo por Dios, pero lo hacemos fuera del conocimiento de la palabra. Y nos encontramos poniendo frenos a la obra de Dios. Mi querido, demasiado tenemos con Satanás, con este mundo caído, y con nuestra propia carne que muchas veces nos frena la obra de Dios, para que sea la propia iglesia, los propios hermanos, y nos hemos frenar la obra de Dios. Te pregunto, ¿tu vida promueve, impulsa la obra de Dios o la está frenando? Porque quizás tu vida la esté frenando la obra de Dios. Y quizás no sean por las mismas razones que hemos visto que quizás los discípulos en ese entonces y en ese contexto la frenaron. Pero yo quiero enumerarte rápidamente, antes de pasar al segundo y último punto, algunas conductas, algunas actitudes nuestras que muchas veces frenan la obra de Dios. Por lo menos la frenan a través de mí, hermano. Dios es soberano y si vos no querés moverte, el Señor va a levantar a otros. Pero por lo menos la frena a través de nosotros. Cuando padres cristianos viven una vida en la iglesia y otra muy distinta en casa, eso es poner tropiezo a la obra de Dios, especialmente en los hijos. No hay peor cosa que la doblez, la hipocresía espiritual. No hay peor cosa que un hijo que ve a su papá que en la iglesia es una cosa y en la casa es otra. Recordemos, papás, que por excelencia nuestros discípulos, a ultranza y de primera mano, y por muchos años son nuestros hijos. Y ellos no solamente nos escuchan, principalmente nos ven. Cuando en nuestros trabajos, donde normalmente estamos con personas que no son cristianas, y damos un mal testimonio porque quizás manifestamos egoísmo, porque quizás somos holgazanes en nuestro trabajo, o quizás si no estamos en la posición de patrón y no estamos pagando lo que corresponde, pudiéndolo hacer tranquilamente, o quizás somos extremadamente exigentes a tal punto que faltamos el respeto. Eso, mi querido hermano, es frenar la obra de Dios. Cuando en mi agenda semanal no tengo lugar para el servicio en la iglesia local y solamente le reservo alguna horita dominical al Señor en la semana y nada más, estoy frenando la obra de Dios que quiere hacer a través mío. Porque a vos te ha dado dones, a mí me ha dado dones, para que los ministremos a los santos. Mi querido, cuando vive una vida pasiva, acá nosotros le llamamos en Argentina calienta bancos, eso es frenar la obra de Dios. Porque la palabra dice que cada uno, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo va creciendo. Pero entonces antes de pasar al siguiente punto, quiero que quede claro esta primera parte. ¿Qué hace a la esencia? ¿Qué sería lo accesorio de un discípulo y qué hace a la esencia? Diríamos una respuesta parcial hasta aquí, que un discípulo verdadero de Jesús no necesariamente ha de estar dentro de mi grupo estrecho, a saber, formar parte de mi denominación, línea teológica o iglesia local. Eso es accesorio a la vida del discípulo, al carácter del discípulo. Puede estar conmigo, puede servir junto a mi lado, pero eso no es algo necesario, es algo accesorio. Y esto me lleva al segundo punto, que qué es la esencia del discípulo. Creo que es lo que sí o sí debe estar para que podamos hablar que es un discípulo de Cristo, que soy un discípulo de Cristo. Y esto lo encontramos en el versículo 50, que es la respuesta que Jesús le da a Juan, cuando Juan le comenta esto. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, y acá está la razón, porque el que no es contra nosotros, es por nosotros. Jesús dice, no se lo deberían haber prohibido, porque el que no está en contra nuestra, está a nuestro favor. O en un versículo parecido Jesús dice, el que conmigo no recoge desparrama. Fíjate que Jesús, en este caso, por lo menos el texto no lo dice, no sabía detalles del discípulo. No es que sabía de su vida, cómo era su testimonio, no. En base a lo que le dijeron nomás. Él, en base a lo que le dijeron los discípulos, Jesús le dice, ¿estaba haciendo la obra de Dios? ¿Estaba sacando demonios? Sí. ¿Lo estaba haciendo en mi nombre? Entonces no se lo prohíbe. Porque esa persona está manifestando que está a favor nuestro, que está con nosotros. Aunque no se mueva dentro de nosotros, aunque no esté físicamente a nuestro lado, pero claramente está a favor mío y de la causa. Por lo tanto, no se lo prohíban. Entonces, ¿qué es lo que hace la esencia del discípulo?
son aquellas personas que no están en contra de Jesús y sus seguidores, en este caso es la iglesia, y que son capaces de jugársela por Cristo, aunque eso los meta en problemas. Es muy interesante, pero esta expresión de mi nombre, que mi nombre echa fuera demonios, que mi nombre da un vaso de agua, que mi nombre recibe un niño. En otro contexto del Evangelio, Jesús dice que a causa de su nombre seremos perseguidos. Que a causa de su nombre la vamos a pasar mal. Entonces, a la luz de todo esto y el contexto más general, podemos decir que lo que hace la esencia de un discípulo es aquella persona que se manifiesta, que está a favor de Cristo, que ama a su iglesia, que sirve a su iglesia y que está dispuesta a jugársela por Cristo, aunque eso lo meta en problemas. Lucas 21 y 17 dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Porque, como están de acuerdo la mayoría de comentaristas, Jesús está diciendo acá, no hay terreno neutro, no hay grises. O estás con él, o estás en contra de él. Y te pregunto, ¿eres de los que están del lado de Cristo y de su iglesia? ¿O estás entre aquellos que pretenden ser neutrales? ¿Qué te ha costado o te está costando identificarte con Jesús? Recuerda, mi querido hermano, que el Evangelio, aunque es principalmente la buena noticia, aunque es principalmente la obra de la cruz, su muerte, su resurrección, a causa de nuestros pecados, pero en un sentido amplio el Evangelio abarca todas las áreas de nuestra vida. Entonces, como cristianos, predicamos el Evangelio cuando también enseñamos todo el consejo de Dios. En esos temas donde quizás en mi cultura esté en contra del cristianismo. A modo de ejemplo, ¿qué tiene que ver el Evangelio con la familia? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con las conductas homosexuales? ¿Qué tiene que ver el Evangelio y el aborto? Ese tipo de temas que hoy quizás en mi sociedad yo encuentro oposición o una convicción muy en contra de la palabra, son las que yo como cristiano debo enseñar o manifestar la posición. Eso tiene que ver con no ser neutral. Es decir, solamente hay un solo camino y es Cristo. Solamente hay una verdad y es Cristo. Y eso, hermanos, nos va a meter en problemas, pero es parte de estar del lado de Cristo. Por lo tanto, te pregunto, en tu trabajo, ¿tus compañeros saben que eres cristiano? En el colegio, ¿tus compañeritos de curso saben de tu fe en Cristo? O como te decía al principio, ¿en qué temas actuales te has visto en problemas por hablar en nombre de Cristo? Pero ahora me quiero dirigir, estoy pensando en algunos de ustedes que quizás esté viniendo por primera vez, o usted hace poco escuchando acerca de Cristo y de todo esto. Y yo te pregunto, mi querido oyente, a la luz de que no hay neutralidad, que o estás con Jesús o estás en contra de Jesús, ¿de qué lado estás vos? O eres de Cristo o no lo eres. O estás con Él o estás en contra de Él. Pero déjame decirte que no podés decir que estás del lado de Cristo, sino aceptar una serie de verdades acerca de Él. La Biblia nos dice que Jesucristo es Dios hombre, Dios caminando entre nosotros, que la segunda persona de la deidad tomó naturaleza humana. Por lo tanto es completamente Dios y completamente hombre. Vino a este mundo y vivió más de 30 años sin cometer ningún pecado. Es el único impecable. Y dice que vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Miles de personas ya habían muerto en una cruz, pero lo de Jesús fue singular. El hecho histórico, Jesús muere en la cruz. El significado teológico, a causa de nuestros pecados o por nuestros pecados. La Biblia dice en propiciación de nuestros pecados, es decir, la ira de Dios fue a parar en la cruz. Jesús muere en nuestro lugar, es nuestro sustituto. Muere para llevar la pena de nuestro pecado, de tu pecado y de mi pecado. Al tercer día resucita de los muertos, demostrando ser quien era, quien había dicho que era. Y el Padre también demostrando con eso que aceptaba el sacrificio de Cristo, que fue suficiente. Y manda a los hombres que se arrepientan en todo lugar, en todas las épocas de la historia. Y que se arrepientan de sus pecados y pongan la confianza
¿Has hecho esto? Esto es parte de ser o estar con Cristo. Jesucristo es el único camino al Padre, es el único nombre dado a los hombres bajo los cielos en el cual podemos ser salvos, diría Pedro. Y la promesa es que todo aquel que en él crea tiene vida eterna y no se pierde jamás. De nuevo, ¿has creído en Jesús? Mi querido, déjame decirte que no hay mejor cosa que de tener a Cristo como amigo, pero no habrá peor cosa que de tenerlo como enemigo. Hoy es el tiempo de escoger, pero recuerda que no hay lugar para tibios. O eres de Cristo y lo aceptas tal cual Él se presenta, o lo rechazas. No hay medias tintas en esto. Y para ir cerrando, mis queridos hermanos, quiero responder a la pregunta que planteamos al principio de una manera ya completa. ¿Cuáles son las marcas o la marca de un verdadero discípulo? ¿Qué es lo esencial o lo accesorio? Aquellos que no están en contra de Jesús y sus seguidores, sino que por el contrario están dispuestos a padecer por su nombre y a actuar en su nombre, aunque no sean de ser parte de la misma denominación o congregación local. Eso es la marca esencial del discípulo, que se la juega por Cristo, que no es neutral, que sigue a Cristo, a pesar de las consecuencias. Independientemente si está con un grupo particular o no, eso es accesorio. Pero quiero terminar esta breve reflexión con una última ilustración. Comenzamos con una ilustración que ilustraba el problema, ¿no? Lo negativo, ese espíritu divisorio que está en nosotros. Pero esta ilustración termina siendo positiva, o sea, termina un poco alentándonos en cómo deberíamos nosotros ver o cómo deberíamos tratar con el hermano que tenemos diferencias. Te hablé del siglo XVI de dos reformadores de la primera generación, ahora te voy a llevar al siglo XVIII. Dos grandes hombres de Dios, criados prácticamente juntos, amigos, en Inglaterra. Uno era George Whitefield y otro era John Wesley. Y ambos predicadores de avivamiento. Sin embargo, en algún momento de su vida llegaron a posiciones diferentes en cuanto al tema de la salvación, en lo que tenía que ver con la elección. No voy a andar en esto, pero tenían posiciones diferentes. En términos más teológicos, para que quizá alguno lo sepa, Whitefield seguía la línea de Calvino y John Wesley más identificada con Arminio. Y en algún momento tuvieron sus roces y hasta estuvieron separados. Pero con el paso del tiempo, aunque se vieron separados, no se despreciaron el uno al otro y se valoraron mucho. Y cuenta la historia, y con esto cierro, que uno de los seguidores de Whitefield le pregunta: ¿veremos a Wesley en el cielo? Y mira lo que Whitefield le responde: no, no veremos a John Wesley en el cielo. Estará tan alto cerca del trono de Cristo, tan cerca del Señor, que no podremos verlo. No sé si esta respuesta, yo creo que ya te dice todo, ¿no? Le está diciendo, claro que sí, de hecho, él ha sido más fiel que yo, le está diciendo Whitefield. Y por cierto, Whitefield muere primero, y por pedido expreso dejado como testamento de Whitefield, quien predica en su velorio, cuando llevan el cuerpo a Inglaterra, es John Wesley. Hermanos queridos, estos dos últimos buenos hombres son ejemplos de ser siervos que se gastaron en la obra del Señor. Hombres de profundas convicciones bíblicas, hombres que por sus diferencias doctrinales quizás no pudieron seguir ministrando juntos, pero no por eso se descalificaron o se estorbaron. Por el contrario, se respetaron mutuamente, que así sea con nosotros. Pero más que con estos nombres, quedémonos con nuestro Maestro, con nuestro Señor Jesús, quien Él oró por la unidad de la iglesia. Que el Espíritu Santo logre esa unidad, pero estamos llamados como iglesia a exteriorizarla, a manifestarla. Y recuerda eso. Parte del efecto evangelizador tiene que ver con que los amemos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Que tengan una muy buena